Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? La Mina El Edén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más de este descenso a las profundidades de nuestra historia. Les habla el cronista. Zacatecas es una ciudad que nació de la mina y para la mina. El Edén, cuya explotación comenzó en el siglo XVI, es hoy un sitio turístico de primer orden, pero sus túneles conservan la memoria de miles de hombres que dejaron su vida entre el polvo y la oscuridad. Entre las historias de accidentes y barreteros, destaca una que hace que incluso los guías más experimentados eviten ciertas secciones del recorrido después de que el último grupo de turistas se ha marchado. Se dice que existe la sombra de un minero llamado Roque, un hombre del siglo XVIII que, obsesionado con encontrar una veta de plata pura que lo sacara de la miseria, se internó en un túnel prohibido durante un derrumbe. Nunca regresó. Desde entonces, el sonido de su pico contra la roca resuena como un latido constante en los niveles más bajos, donde el oxígeno es escaso y la luz de las lámparas parece morir. El relato que les presento hoy proviene de Don Tomás, un antiguo perforista que trabajó en la modernización de la mina para su uso turístico en los años 70. Tomás es un hombre de manos callosas y mirada firme, acostumbrado al peligro de los derrumbes, pero me confesó que en la mina El Edén, el peligro no siempre viene del techo de roca. Cronista, me escribió don Tomás, la mina es una mujer celosa. Si le robas su plata, ella te roba el alma. Una noche, mientras revisábamos el cableado del tren socavón, me quedé rezagado cerca de la cascada de plata. Estaba todo en silencio, excepto por el goteo del agua filtrada. De pronto, escuché un golpe seco. ¡Clac! 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 No era el sonido de una máquina. Era un pico de hierro, golpeando la piedra con una fuerza desesperada. Tomás recuerda que alumbró hacia un pequeño tiro que no estaba marcado en los planos de seguridad. El aire que salía de ahí olía a azufre y a sudor viejo. Al acercarse, vio que en la pared de roca había marcas frescas de excavación, pero no de herramientas modernas, sino de cuñas de madera y picos de mano. Sentí una presencia a mis espaldas, narraba Tomás. Hacía un frío que calaba los huesos, algo imposible a esa profundidad. Al girarme, vi a un hombre flaco, casi en los puros huesos, cubierto por un lodo grisáceo. Llevaba una vela pegada a un casco de cuero y cargaba una saca de yute que parecía pesar toneladas. Lo más aterrador fue que, a pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban con un destello metálico, como si la plata se le hubiera metido en la mirada. Saben, hay deudas que se contraen con la tierra y que solo se pagan con la eternidad. Don Tomás me contaba que el minero no parecía notar su presencia al principio, concentrado totalmente en la veta de la pared. El hombre empezó a escarbar con sus propias uñas cuando el pico se le rompió. Continuaba Tomás en su relato. Vi cómo sus dedos sangraban, pero la sangre no era roja. Era una sustancia oscura y brillante como mercurio. De repente, el minero se detuvo y me miró. Su voz no salió de su boca,
sino que retumbó en las paredes de la mina, como si la roca misma estuviera hablando. Dijo: «Ya casi llego. Un palmo más y seré rey». En ese momento, el túnel empezó a vibrar. No era un sismo, era el latido de la montaña que se cerraba sobre nosotros. Tomás cuenta que las sombras de la mina empezaron a moverse de forma independiente. Vio las siluetas de otros mineros, hombres encadenados que arrastraban cestos llenos de piedras, pasando junto a él sin hacer ruido. El minero de la veta perdida se acercó a Tomás y le ofreció un fragmento de roca. Al tocarlo, Tomás sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo y vio, por un segundo, toda la historia de dolor que la mina había ocultado. Hombres muriendo por el gas, niños trabajando en los tiros más estrechos y la codicia de los dueños que nunca bajaron al socavón. La roca que me dio era una pepita de plata pura, pero pesaba más que el plomo, me confesó Tomás. El minero me agarró de la muñeca y su mano era como un grillete de hierro frío. Sus ojos se volvieron dos abismos de desesperación. «Ayúdame a sacarla», me suplicó. «Si la saco, podré comprar mi salida». En ese instante, escuché un crujido arriba de nosotros. El techo del túnel empezó a soltar polvo y fragmentos de piedra. El espíritu del minero se transformó, su rostro se alargó y su piel se volvió de la misma textura que la cantera gris. Tomás, movido por un instinto de supervivencia, soltó la piedra y corrió hacia la galería principal. Podía escuchar los pasos del minero detrás de él, pero no eran pasos de un hombre, sino el sonido de piedras rodando. Rum, rum, rum. El aire se volvió irrespirable, cargado de un polvo fino que le quemaba los pulmones. Saben, hay secretos que la tierra prefiere guardar bajo 7 llaves de piedra. Don Tomás cuenta que logró llegar a la estación del tren justo cuando el resto del equipo regresaba a buscarlo. Cuando les conté lo que vi, nadie me creyó, termina Tomás en su mensaje. Dijeron que eran alucinaciones por falta de oxígeno o por el gas grisú, pero al llegar a mi casa y quitarme la bota, encontré algo. En el doblez del calcetín se había quedado una pequeña piedra de plata. La llevé a evaluar y me dijeron que era una pureza que no se encontraba en la región desde hacía 2 siglos. Pero lo más extraño, cronista, es que cada vez que tocaba esa piedra, empezaba yo a escuchar el pico golpeando la pared dentro de mi propia cabeza. Tomás terminó por arrojar la pepita de plata de vuelta al pozo de la mina semanas después. Dice que sólo así pudo recuperar el sueño. Pero asegura que todavía, cuando visita la mina como un ciudadano más, siente que alguien lo observa desde los rincones oscuros, esperando a que alguien más se interese por la veta perdida para traspasarle la condena. Cronista, concluye Tomás, la mina El Edén es un monumento a la ingeniería, pero también es una tumba abierta. Roque sigue ahí abajo. Él no quiere la plata para ser rico, quiere la plata para comprar el perdón de la tierra que lo tragó por su avaricia. Si alguna vez bajan a la mina y escuchan un golpe de pico donde no hay trabajadores, no busquen el sonido. La montaña está hambrienta y siempre busca nuevos mineros para su colección. La mina El Edén es una visita obligada en Zacatecas. Recorrerla en el pequeño tren y ver sus formaciones es una experiencia fascinante.
Pero un consejo: manténganse siempre con su grupo y no se alejen de las zonas iluminadas, porque en las profundidades de la tierra, la luz es un lujo que los muertos no poseen, y la plata tiene un brillo que puede cegar el alma para siempre. Soy el cronista, y esto fue México entre sombras. Si conocen minas, cuevas o lugares subterráneos donde el pasado sigue trabajando en la oscuridad, escríbanme. A veces, para encontrar la verdad, hay que descender a donde el sol nunca llega. En nuestra próxima entrega, viajaremos al estado de Guerrero, a la hermosa costa de Acapulco. Vamos a visitar el Hotel Los Flamingos, un antiguo refugio de las estrellas de Hollywood, donde, entre la brisa del mar y las palmeras, sombras oscuras parecen acechar en los pasillos, recordando los excesos y los pactos que se hicieron cuando la gloria empezaba a desvanecerse. El refugio de las sombras de Hollywood. Buenas noches, y no se dejen cegar por el brillo de lo prohibido.